Seguimos hablando con el doctor Prado y vamos a empezar con Proxazin. Específicamente, ¿qué es, doctor? En este momento, pues nosotros estamos dando una muy buena respuesta para esta patología. Estamos hablando de la hiperplasia prostática benigna, acerca de un conjugado de flavonoides específicos, tal es el caso de la hesperidina, la apigenina, que la literatura nos da una amplia explicación de las bondades de este tipo de compuestos. Tal es el caso de un poder antitumoral, desinflamatorio, es mediadora del dolor, puesto que inhibe las prostaglandinas. Es una sustancia que nosotros manejamos que nos indica la fase del dolor. Este tipo de compuestos los modulan para que el paciente vaya sintiendo el alivio inmediatamente. Y yo creo que lo más importante es que toda vez cumplen su función, no van a quedar efectos residuales en el paciente y no van a haber los efectos secundarios tan temidos de este tipo de terapias. Ahora, ¿cómo funcionan específicamente los flavonoides contenidos en Proxazin en un cuadro de hiperplasia prostática benigna, doctor? Si tenemos en cuenta las bondades que hemos descrito en todos los segmentos, vamos a producirle al paciente calidad de vida. La sintomatología va a mejorar, puesto que estos compuestos están destinados a modular las enzimas que hablamos en el segmento anterior. Por lo tanto, los estrógenos libres van a ceder un poco, la testosterona no se va a degenerar en la hidrotestosterona, que es la que no es muy buena para el organismo, y el paciente va a mejorar su sintomatología. Y es tan satisfactorio, puesto que hemos visto que los resultados del laboratorio han sido bastante prometedores, puesto que han mejorado en ese segmento también. ¿Y puede ser Proxazin el único tratamiento para esta enfermedad? Sí, puesto que si tomamos en cuenta la historia nos ha demostrado que las terapias alternativas, las fitoterapias, por ejemplo, son tratamientos únicos. En este momento hemos tenido pacientes que al buscar ayuda de nosotros han utilizado tratamientos convencionales, pero al notar la mejoría, su calidad de vida ha mejorado, que yo creo que esto es lo que nos está dando tanto éxito. Los pacientes continúan solo con terapia de Proxazin. Entonces sí lo podemos recomendar como una terapia única. Como terapia única, pero ¿y como un complemento a medicina convencional también puede ser utilizado? También, nuestros pacientes, Proxazin no va a bloquear los tratamientos convencionales, nos animaríamos a decir que va a potencializar estos efectos. Entonces se puede utilizar concomitantemente. Ahora, ¿Proxazin presenta efectos secundarios en el paciente? Ninguno. Hasta la fecha toda la literatura dice que los flavonoides, cuando cumplen la función en el cuerpo, tienen una vida media y luego van a ser excretados, se le llama la palabra, el paciente los va a eliminar por vía de heces, orina y por el mismo sudor. Usted nos platicaba acerca de cuáles son los síntomas de una persona que puede empezar a tener hiperplasia prostática benigna. Ahora, hablemos de cuáles son esos cambios que puede empezar a tener el paciente ya utilizando un tratamiento de Proxazin. Cuando hablamos de los beneficios, pues como hablamos, los pacientes empiezan a notar que el dolor va cediendo. Hay pacientes, como hablamos, mencionan mucho dolor en la parte suprapúbica. Algunos pacientes el dolor de espalda, dolor de los miembros inferiores cuando la afección es muy grande, empieza a mejorar. Los flavonoides van a disminuir la cantidad de prostaglandinas, entonces el paciente se va a hacer menos dependiente de las pastillas para el dolor y empieza a mejorar. La frecuencia urinaria en la noche, cuando la próstata empieza a disminuir su tamaño, estos síntomas que son muy molestos empiezan a disminuir. El paciente ya no se levanta más de 2 veces en la noche, entonces su sueño es reparador. Y yo creo que de ahí deriva todo lo que podemos decir, que la sintomatología del paciente tiende a mejorar en todo aspecto. Doctor, en su experiencia, ¿en cuánto tiempo pueden empezarse a ver estos cambios? Todo va a depender el momento que el paciente acude a buscar ayuda. Los grados 1 y 2, pues inmediatamente hemos visto que la tolerancia del medicamento y la respuesta es inmediata, estamos hablando de un mes. En los casos donde el paciente, y voy a hacer mención del caso del paciente que vino en el segmento para dar su testimonio, con él estaba en fase 3, 4 y la respuesta ha sido un poquito lenta, pero en comparación con otros tratamientos estamos hablando de 3 a 6 meses que el paciente ya empezó a mostrar una mejoría bastante aceptable. ¿Cuáles son los resultados que ustedes han tenido aquí en el CIM en cuanto al tratamiento de esta enfermedad?
Son muy satisfactorios, puesto que hemos visto la mejoría que el paciente nos, con sus palabras, él las traduce. Hemos notado que su calidad de sueño, el paciente viene mucho más animado. Yo creo que en el próximo segmento vamos a tomar un paciente cuando ingresa al centro y el tratamiento a los 6 meses, porque a mí me hubiese gustado que, por ejemplo, el paciente que del segmento anterior, él venía muy deprimido, muy sintomático, muy quejumbroso, y ustedes lo vieron, pues su aspecto es otro, su semblante cambió. Entonces es muy prometedor, puesto que la sintomatología mejora. A partir del 3er mes el paciente está feliz, está muy contento. Los pacientes que han venido con su ultrasonido nos indica que ha habido una mejoría en el tamaño de la próstata. Y cuando hacemos exámenes de laboratorio, máxime se han habido enfermedades concomitantes como infecciones urinarias, han mejorado. Entonces es muy alentador e invitamos a todos para que nos visiten. Doctor, ¿puede Proxacin usarse como preventivo? Sí. Cuando hablamos principalmente del aspecto preventivo a partir de los 40 años, pues el varón debe acercarse con su médico. Y si no tiene ninguna sintomatología, su próstata está completamente sana, Proxacin le va a garantizar una salud en la próstata pues muy recomendable, puesto que le va a prevenir de efectos secundarios adversos por la misma degeneración natural de la próstata. Doctor, ¿Proxacin tiene efectos secundarios? No. Como hemos estado platicando en este segmento, estamos hablando de flavonoides conjugados con amplio poder sobre este tipo de patologías. Los flavonoides son tan magníficos que después de cumplir su función, el cuerpo los excreta por vía biliar, por vía de las heces y por vía de la orina. Entonces, efectos residuales y efectos secundarios no vamos a presentar. Perfecto, doctor Prado, muchas gracias. Gracias. Seguimos con más. Vamos a nuestra sección mitos y realidades al cierre. Doctor Prado, una vez que la próstata se enferma, ¿puede revertirse por completo la enfermedad? Sí, pero tenemos que dividir la pregunta, porque cuando hablamos de una prostatitis, sí se regenera. La hiperplasia prostática benigna, vemos que se puede detener, mejorar los síntomas, pero si algo nos ha enseñado la historia, que la próstata sigue creciendo, aún así haya sido operada. Cáncer de próstata va a depender del momento que el paciente busque la ayuda. Hay casos que evolucionan satisfactoriamente, entonces va a depender. Muy bien. Recordemos rápidamente los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, doctor. Como lo dijimos anteriormente, son varios, pero el paciente empieza a presentar poliuria, quiere decir aumento del número de veces que acude a orinar al baño. Disuria, la dificultad cuando el paciente expulsa la orina. Nicturia es el aumento de la frecuencia urinaria catalogada como normal por la noche, que todo paciente se va a levantar a lo sumo una vez. Hay pacientes que se levantan más de 5 o 7 veces en la noche. Tenesmo vesical quiere decir que el paciente siente que no ha vaciado completamente su orina. Retención urinaria, goteo, disminución del chorro de orina y muchas veces dolor en la parte baja de la vejiga, dolor a veces testicular. ¿Las enfermedades de la próstata es cuestión de edad? La prostatitis, como vimos, se da antes de los 40 años. La hiperplasia prostática benigna es normal en todo varón después de los 40-45 años de edad. ¿Proxacin ayuda al paciente con el tratamiento de esas enfermedades? Sí, lo podemos utilizar en la prostatitis, puesto que también inflama la próstata. En su tratamiento convencional en base a la causa, que puede ser antibióticos, Proxacin es muy buena elección en este segmento también. La hiperplasia prostática benigna hemos visto que es una muy buena alternativa. ¿La hiperplasia prostática benigna genera dolor? No en todos los casos, pero sí hay pacientes que mencionan dolor en la parte baja de la vejiga, un poquito abajo del ombligo, dolor testicular o retrotesticular, entonces sí presenta dolor. Perfecto, doctor Prado, muchas gracias. Gracias, porque siempre nos platica y nos explica justamente enfermedades y hay que ponerles mucha atención. Seguimos con más.
Ha llegado el momento de despedir esta edición de Los Investigadores Médicos. Ha sido un gusto de verdad poder compartir con ustedes esta información y sobre todo excelentes noticias, porque hay tratamientos que pueden servir mucho para la vida de los pacientes que están padeciendo hiperplasia prostática benigna. Soy María Rosa Escobar, nos vemos. Hasta la próxima. Las clínicas del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Farmalat le esperan con atención médica especializada en enfermedades crónicas degenerativas como cáncer, diabetes, padecimientos de la próstata, entre otras. Lo esperamos en nuestras dos ubicaciones, en 0 Avenida C 2-55, Colonia Najarito, zona 6 de Villanueva, y en Tikal Futura, Torreluna, nivel 8. Atención médica gratuita como parte de la labor social de Laboratorios Farmalat, Centro de Innovación Médica al cuidado de su salud.